Buenas noches para todos nuevamente. En la noche de hoy vamos a iniciar ya de lleno con el Diplomado de Formación y Gestión de Formulación de Proyectos según Marco Lógico. Hoy es la jornada número 2. En la mañana de hoy se les envió al grupo académico y bueno, a los grupos iniciales también la jornada número 1, que fue la de ayer, para que ustedes estuvieran más en contexto de pronto de las personas que no se pudieron agregar ayer a la clase o no pudieron asistir a la clase, em, pues para que estuvieran más enterados de qué sucedió ayer durante la jornada. Ya vamos a iniciar entonces, son las 7:06 de la noche, les agradecemos por la puntualidad también. Y pues nada, ya el ingeniero Ricardo Vera está en sala para poder arrancar con la clase del día de hoy. Yo les voy a hacer el acompañamiento para las personas que no estuvieron ayer y de pronto no estuvieron durante mi presentación. Yo soy Beatriz Ramos. Yo hago parte de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, que es la institución que les está brindando esta formación. Recuerden que ustedes han sido convocados a una formación completamente gratuita en lo que tiene que ver con material de estudio, clases grabadas y pues la conexión como tal. Hay muchas personas que han preguntado acerca del proceso de certificación. Yo les voy a hablar acerca de eso. Mauricio no les va a poder acompañar de pronto el resto de la jornada de hoy porque tiene que atender un asunto personal, pero pues igual yo les puedo dar información sin ningún problema. A eso de las 9 de la noche le pido un espacio al ingeniero para que me lo dé y yo pueda comunicarles acerca del proceso de certificación para las personas que estén interesadas en hacerlo. Bueno, que tengan buena jornada, Dios los bendiga y muchísimos éxitos, profe. Ya les cedo su sala para que inicie la clase de hoy y éxitos en la jornada, profe. Que tengan buena noche. Bueno, muy buena noche para todos. Muchas gracias, doctora Beatriz, por la introducción. Hoy vamos a tener ya el desarrollo de nuestra primera clase en formulación y gestión de proyectos fundamentada en marco lógico. Me presento nuevamente para quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de verme el día de ayer. Mi nombre es Ricardo Vera Torres. Yo soy ingeniero industrial, especialista en mercadeo, con una maestría en desarrollo sostenible. Mi experiencia ha sido como secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el departamento del Huila. Eh, Fungí también como gerente de la empresa Tolimax, gerente de zona en la empresa Siquinac, una empresa de consultoría y formulación de proyectos, gerente de planta en Comepes, jefe de compras y mantenimiento de la Universidad Curvila y jefe de recursos humanos en la empresa Biovet. Eh, Adicional a esto, unos 15 años de experiencia con la Cámara de Comercio del Huila en formulación y desarrollo de proyectos. Bueno, hablemos de qué es el marco lógico. El marco lógico es como el mapa del tesoro para la gestión de proyectos. Es toda nuestra hoja de ruta, es una herramienta metodológica que nos ayuda a planificar, ejecutar y evaluar proyectos de manera estructurada y coherente. Y hay algo muy importante y es que nos sirve para presentar el proyecto y que sea evaluado previa a la ejecución. Nos sirve para priorizar cuáles son esos proyectos que vamos a cofinanciar, de pronto si somos un ente financiador. Y finalmente ya sobre ese mismo mapa que ha sido el aprobado, pues es donde vamos a entrar a ejecutar y evaluar esos proyectos. Es como tener una brújula que nos va a guiar en cada paso. Y aquí a mí me gusta plantear un ejemplo, y es que muchas veces nosotros cuando formulamos proyectos, dependiendo del ente financiador, me ocurrió, por ejemplo, con unos proyectos que se presentaban al Ministerio de las TICs, con un proyecto de datos abiertos, se formulaba el proyecto diciendo el qué se iba a hacer, pero no el cómo se iba a desarrollar. Y allí es un tema muy complejo porque cuando nosotros entramos a ejecutar un proyecto que no tiene un norte totalmente definido,
pues hay una circunstancia. Aquel que no sabe cuál es el camino, no es que le sirva a cualquiera, es que no le sirve ninguno. Entonces, cuando no hay un alcance muy definido para los proyectos, cuando entras a ejecutarlo, finalmente quien te está recibiendo no le va a servir lo que le vas a entregar porque no se definió desde el principio. Entonces, finalmente eso termina incrementando los recursos de ejecución de los proyectos y generando incomodidades bastante arduas o bastante fuertes entre quien financia el proyecto y quien lo ejecuta. Porque obviamente digamos que quien ejecuta un proyecto tiene unos recursos limitados, ya sea en términos de personas, de actividades, bueno, y de materiales, ¿no? Si finalmente se requiere la compra de unos materiales para la implementación. Entonces, es muy importante tener muy claros estas especificaciones, que es lo que nosotros normalmente llamamos unos términos de referencia para los proyectos, y hay que tratar de que queden muy bien estructurados. Muchas veces cuando uno formula proyectos, la gente dice, no, no lo especifique que por el camino vamos mirando y vamos ajustando. Yo pienso todo lo contrario, es mucho mejor dejarlo planteado, que se revise y que se valide, porque finalmente cuando yo lo hago en la etapa inicial, que es en la fase de formulación de los proyectos, pues me permite de muy buena manera evaluar y clarificar qué es lo que yo voy a hacer y no más adelante cuando ya no tengo la posibilidad de modificar un presupuesto, entrar a acordar lo que se va a desarrollar con un presupuesto previamente ajustado. Entonces, mi sugerencia sí es que esta brújula la tengamos muy prendida y muy planteada para que tengamos muy claro lo que vamos a hacer, lo que queremos lograr y cómo lo vamos a conseguir. Venimos entonces a una primera fase que es la que tiene que ver con el análisis de la situación. Y aquí es donde yo les hago bastante énfasis en que es muy importante conocer la situación del entorno donde nos vamos a mover, que es aquel que nos va a permitir identificar el problema que se quiere entrar a resolver, el que nos va a permitir analizar las causas y efectos del problema e involucrar a las partes interesadas para identificar las necesidades y prioridades. Entonces, allí, ¿cuál es el contexto? Que si finalmente yo no conozco la población con la que voy a trabajar, ya sea de productores, ya sea de un colegio que voy a construir, cuáles van a ser sus beneficiarios, o si es un acueducto, o si es un proyecto de investigación, o el mismo plan de negocios. Si no sé cuál es el entorno en el que me estoy moviendo, termina formulándose un proyecto que termina siendo de papel, de escritorio. Y entonces allí se dificulta muchísimo más tener claridad sobre las causas y los efectos. Y si no tengo claridad sobre las causas, pues finalmente esas causas que se me van a terminar convirtiendo en objetivos, pues no se van a adecuar a la realidad. Entonces allí voy a tener un problema magno. Y por eso lo más importante es ese análisis situacional. Ya más adelante vamos a ver unas metodologías para desarrollar ese análisis situacional. Ahorita vamos a conocer como el contexto general de lo que vamos a hacer. Luego de ese análisis situacional, de ese análisis del contexto y de identificar un problema central que lo hago aquí a través del árbol de problemas, que normalmente no se debe desarrollar o se debe leer más bien de abajo hacia arriba. Yo identifico mis causas indirectas, las causas directas, el problema central, los efectos directos y los efectos indirectos. Alguna vez tuve la oportunidad de formarme en esta fase muy importante con unos israelíes, y los israelíes decían que esta construcción de este árbol de problemas y viéndolo causa a causa, era como cuando nosotros teníamos una ruleta estas que son redondas, que utilizamos de pronto eh, para las rifas, ¿no? Donde salen varios números, ¿sí? Entonces, si son tres, cuatro números, tienen cuatro ruletas que van de manera vertical, donde yo las giro y cada una tiene un número. Entonces, van normalmente del 0 al 9 y a medida que yo las voy girando, pues va quedando un número. ¿Cierto? Digamos, hasta lograr los cuatro números. El análisis que hacían estos israelíes es que tanto las causas indirectas, directas, el problema central, los efectos directos e indirectos, son como poner a girar la ruleta. Entonces yo pongo a girar la ruleta y dependiendo de dónde caiga, una se me convierte en causa indirecta, otra en causa directa, otra en el problema central, otra en efectos directos y otra en efectos indirectos. Ya más adelante vamos a entrar a ver
los ejemplos, pero en este momento me interesa o nos interesa dentro de este proceso formativo es que conozcamos de manera general cómo funciona este ejercicio. Es muy importante que lo hagamos a través de un árbol, ¿sí? Que es la metodología. Entonces, aquí en el medio, a ver, vamos por acá el puntero. Aquí en el medio vamos a tener el problema central, aquí abajo vamos a tener las causas y arriba vamos a tener los efectos. Eso para el árbol de problemas. En el caso de los objetivos, entonces vamos a tener los objetivos, el objetivo general o el objetivo que va a atender el problema y finalmente cuáles van a ser los impactos de ese proyecto. Entonces nos permite transformar ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, describiéndolo como soluciones a las causas problema. Entonces es un ejercicio metodológico. Bueno, vamos a continuar. Tenemos entonces acá nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos. Entonces, mi problema central se va a convertir en el propósito del proyecto o el objetivo general. Los efectos, sobre todo el efecto superior, es el que se me va a convertir en el fin del proyecto y las causas van a ser como el resultado, los objetivos específicos. Ya esos objetivos específicos pues tendrán una acción a través de unas actividades específicas que estaré desarrollando para el logro de estos objetivos. Ya entonces allí en la matriz de marco lógico tendré un resumen narrativo, una descripción de esos objetivos generales, o el objetivo general más bien, objetivos específicos, resultados esperados y actividades. Eso es lo que se denomina como resumen narrativo. Luego vamos a tener unos indicadores que van a ser verificables, es decir, estos indicadores van relacionados con esos medios de verificación que están más adelante. ¿Por qué? Porque yo establezco qué es lo que voy a medir, qué es lo que me va a permitir medir el cumplimiento de un objetivo, pero también establezco cuáles son los medios de verificación o las fuentes de información y de datos para comprobar el cumplimiento de esos indicadores. Y adicional a eso, voy a tener unos supuestos que son esos factores externos que pueden llegar a influir en el éxito o fracaso del proyecto. Entonces, allí es donde se plantea ese ejercicio. Ya ahora hablamos metodológicamente dónde pueden descargar la presentación, al igual que los videos. Tenemos entonces aquí que hay algo supremamente importante que es entrar a planificar esas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y crear un cronograma detallado para esas actividades. Entonces, ya cuando yo defino mis objetivos, que vienen obviamente, digamos, de esas causas identificadas, porque hablamos de que esas causas entran a convertirse en objetivos cuando yo entro ya a solucionarlas. Entonces, posteriormente, esos objetivos se establecen o se desarrollan más bien a través de un conjunto de actividades que me van a permitir establecer ese quehacer para lograr el objetivo, y obviamente allí va de la mano con un cronograma detallado de esas actividades y por supuesto con un responsable, ¿sí? Casi que lo establezco a nivel de procedimiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia entre un proyecto y un proceso y vamos a ver cómo la información que se plantea allí es supremamente importante a la hora de ejecutar el proyecto, porque muchos de ellos, como les digo, uno pudiera establecer casi que un procedimiento para el definir el cómo se van a lograr las cosas, que muchas veces cuando formulamos proyectos no sabemos quién va a terminar ejecutándolos o quien plantea el proyecto no es experto en la ejecución de ese tipo de actividades. Entonces, aquí sí hay una recomendación muy importante y es que quien formule el proyecto, si no conoce técnicamente cómo se deben desarrollar las cosas, debe tener al lado un técnico, un asesor técnico que le diga qué es lo que va a hacer, ¿sí? Es como cuando yo entro a cotizar una actividad con alguien, por decir alguien que me va a hacer, qué sé yo, la instalación de un ascensor, pues el que sabe cómo va a instalar el ascensor es el que sabe de esa actividad, es el que sabe del qué hacer.
Entonces él es el que me va a decir cuáles son las fases que él va a desarrollar para lograr construir ese ascensor. Si yo, formulador del proyecto, no tengo ni idea cómo se construye un ascensor, yo puedo tratar de intuir, puedo buscar en Google, o como me dijeron ayer, puedo tratar de buscarlo a través de una inteligencia artificial, pero si yo no lo conozco, finalmente van a haber problemas muy importantes a la hora de ejecutar el proyecto. Entonces, aquí sí, la recomendación muy importante es, si usted sabe de formulación de proyectos, acompáñese de un técnico. Si usted es el técnico, acompáñese de ese metodológico que sabe de formulación de proyectos, al menos mientras usted adquiere las competencias. Bien, frente al presupuesto y los recursos, pues lo que hacemos allí es estimar los costos y los recursos necesarios para poder llevar a cabo o ejecutar el proyecto. Y aquí hay algo muy importante. Si ustedes me dicen a mí, venga, es que vamos a formular un proyecto de consultoría, yo no tengo que consultarlo con nadie. Yo sé más o menos cuáles son los costos de un proyecto. Ahora, es distinto desarrollar una consultoría en Colombia y en diferentes ciudades, ¿no? Es diferente si yo lo formulo en el Huila, o perdón, si lo voy a ejecutar en el Huila, o lo voy a ejecutar en Bogotá, o lo voy a ejecutar en una zona por allá recóndita, metida en el Chocó, en la zona rural. ¿Por qué? Porque allí voy a necesitar, por ejemplo, unos recursos de transporte. Lo mismo las personas que van a entrar a ejecutar los componentes, pues también cobrarán un valor totalmente distinto porque de pronto tienen que ir a entrar, quedar inmersos dentro de una selva. Entonces allí también hay unas variables que hay que tener muy en cuenta a la hora de ejecutar estos procesos. ¿Cuánto se debe cobrar por la formulación de un proyecto? Hombre, eso es un tema muy relativo. Hay quienes cobran el 1%, el 2%, el 10%, pero dependerá finalmente del monto del proyecto que yo voy a formular. Si es un proyecto de 2.000 millones y yo voy a entrar a cobrar un 1%, eso vendrían siendo, si no estoy mal, eh, unos 20 millones de pesos. Difícilmente alguien te va a pagar la formulación de 20 millones de pesos, ¿sí? Realmente, digamos, como funciona muchas veces este ejercicio, es que te pagan también por un porcentaje de éxito, ¿no? Digamos, te dan un básico y por éxito te dan otro porcentaje. Entonces, lo más lógico, lo que yo he visto cobrar por formulación de proyectos, les repito, dependiendo del monto, es entre 3 5 millones, algo pequeño, y ya de pronto algo más grande, 10 millones, 15 millones. Sin embargo, aquí hay algo hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que esa plata sale del bolsillo de quien está apostando por el proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema muy complejo si no estamos seguros de que el proyecto va a ser realmente aprobado. Entonces, digamos que hay que tener allí un tema de comunicación muy fuerte con el sponsor del proyecto, es decir, con el financiador, para no generar expectativas que de pronto pueden llegar a no cumplirse, porque para nadie va a ser agradable pagar 10 millones de pesos, 12 millones de pesos por un proyecto que finalmente no va a ser aprobado, que finalmente va a ser un documento que se me va a quedar en los anaqueles, que de pronto más adelante voy a poder utilizar, pero que finalmente no va a tener un retorno sobre la inversión asegurada. Entonces, eso hace que quien está sirviendo de financiador para la formulación del proyecto, pues entre de pronto en discusiones, en peleas y que de pronto usted pierda la alternativa de estar trabajando con estas mismas personas durante años. Yo se lo digo, yo por ejemplo con el sector piscícola trabajo hace más de 15 años formulándoles proyectos. ¿Qué tan viable sería formular un proyecto de inversión en infraestructura para una educación más inclusiva? A ver, es viable en la medida que usted encuentre quién va a financiar el proyecto. Usted puede tener el mejor proyecto, pero si no encuentra una convocatoria viable para financiarlo, pues finalmente usted puede entrar a formular algo, como le digo, donde usted habrá invertido una gran cantidad de tiempo y eventualmente de recursos y que finalmente se le puede quedar allí. Entonces, le doy un ejemplo con la pregunta que usted hace, Carlos López. Si usted encuentra, por ejemplo, la alternativa a través del Ministerio de Educación para que le abran la puerta y usted pueda presentar el proyecto, está muy bien. Si de pronto dentro de un departamento hay los recursos donde tienen un proyecto a través del programa de gobierno que han establecido
diseñar una infraestructura para un colegio que plantee educación inclusiva y tiene los recursos planteados, pues es totalmente viable. Además, si usted tiene, digamos, unos vínculos importantes allí, porque usted lo puede ver en el programa de gobierno, pero finalmente, pues si no tiene acceso a la presentación del mismo, pues va a quedar usted con un proyecto formulado que probablemente nunca llegue a ejecutarse. Entonces, muy importante el tema de relacionamiento, muy importante el tema del financiador, muy importante el tema de las convocatorias. Si usted logra encontrar una convocatoria que sea abierta y que esté dispuesta a cofinanciar este tipo de proyectos. Sí, digamos que lo de los perfiles del proyecto casi Hernán Parra, que aquí te buscan ya con una idea del proyecto para formularlo, ¿sí? Entonces, ni siquiera viene de ti cuál es el proyecto que se va a formular, sino que finalmente te vienen a decir, oiga, es que queremos formular un proyecto, le voy a decir cualquier cosa, un proyecto para mejorar los rendimientos del cacao en el departamento tal o en el municipio tal. Entonces, eso que dice también Lidia Teresa, es muy importante conocer el contexto, porque depende mucho también de ello la viabilidad de ese mismo proyecto. No es lo mismo usted venir a decir, por ejemplo, en Santander, que va a formular un proyecto que permita utilizar los diferentes subproductos del cacao, porque allá ya tienen un centro de investigación, ya tienen un proyecto que es casi todo un paquete tecnológico para desarrollar y utilizar los subproductos del cacao. Si usted llega y presenta un proyecto, primero tiene que venir con un proponente, tiene que venir con unos beneficiarios del proyecto. Si tú llegas con un proyecto que ya existe, porque desconoces el contexto, pues muy probablemente no vas a encontrar el apoyo, porque ya el proyecto existe. Entonces te van a decir, no, eso ya está, eso ya existe, no, ese proyecto no se necesita acá. ¿Sí? Cuando yo era secretario de Desarrollo Económico, recuerdo alguna vez que llegaron con un proyecto precisamente de cacao y yo les decía, en el departamento no necesitamos eso. No es que es un proyecto estándar, es un proyecto que se va a adecuar, no es lo que necesitamos. Definitivamente, como gobernación, no vamos a apoyar ese proyecto. Entonces, es muy importante ese ejercicio previo, antes de llegar incluso el establecimiento del árbol de problemas, del árbol de objetivos, porque desde allí es que empiezas a encontrar la viabilidad de la formulación de un proyecto. Dice, profe, bueno, árbol de problemas y árbol de objetivos es convertir el problema o la necesidad en una solución. De acuerdo, Víctor, esa es la base fundamental de marco lógico. Identificar un problema a través de un árbol de problemas, a través del árbol de objetivos, lo conviertes en una solución a esa necesidad o a ese problema. Y finalmente la matriz de marco lógico es la que te da las herramientas para llegar a implementar esa solución que encontraste a ese problema identificado. Eso en términos globales y es muy importante, Víctor, eso que acabas de plantear. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos demasiado en la metodología y se nos olvida que realmente lo que nosotros estamos haciendo es encontrar un problema y la solución a un problema. Entonces, muchas veces nos enfrascamos en la metodología y cuando vamos a hacer una visión global de análisis sistémico del proyecto que acabamos de formular, nos damos cuenta que finalmente o no hay un problema real identificado o no corresponde a la realidad o lo que estoy planteando como solución no corresponde al problema. Entonces, se nos olvida ese contexto y terminamos desarrollando metodologías olvidándonos de la base fundamental de lo que es la formulación de los proyectos. Entonces, muy importante, Víctor, lo que planteas. Eh, Se trabaja a través de una estructura que sirve como guía, lo que les digo, digamos, el árbol de problemas y el árbol de objetivos no tiene problemas, usted lo monta en un Excel ni siquiera en 10 minutos y las metodologías de marco lógico es muy fácil encontrarlas. Yo les voy a plantear aquí, digamos, unas bases fundamentales de lo que es un marco lógico, pero además a mí me parece que es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de la flexibilidad cuando se va a formular un proyecto. Alguna vez me preguntan, profe, ¿yo puedo describir el objetivo? Sí, es decir, es su metodología, es su cuadro, es su tabla. Ahora, que cuando usted lo vaya a presentar ante el ente financiador, él no le tiene en cuenta esa descripción. Usted la puede ocultar, la puede dejar. Mi sugerencia es que utilice, porque normalmente cada ente financiador utiliza sus propias herramientas.
Entonces usted lo que hace es formular un proyecto en marco lógico y luego lo lleva hacia la metodología o hacia la herramienta que plantea el ente financiador. Entonces, mi recomendación es que usted establezca su propia herramienta con la que se sienta cómodo. Usted empieza a trabajar y dice, oye, aquí como que me falta una columna, incluya. ¿Sí? O lo más importante si es que de pronto no vaya, no es que esta columna de supuestos no me gusta, no, esa columna de supuestos hay que dejarla, ¿sí? O me parece que no, ese tema de los costos no es importante, o los indicadores, no, eso sí es fundamental, es algo que no puedes retirar de la matriz, ¿sí? Más bien lo que puedes hacer es incrementarle algunas columnas para lograr fundamentar muy bien y entender lo que escribiste, porque le soy sincero, me ha pasado, Brian, que formulo un proyecto y después me pongo a leerlo y qué era lo que queríamos decir acá, no, no me acuerdo qué era. Volvamos a hablar y volvamos a hacer el análisis porque se descontextualiza uno. Un proyecto no es que tú lo cojas y lo formules en 2 días, sino que a veces coges y estableces un documento y vuelves y te reúnes en una semana a validarlo o revisarlo. Pues ahí es donde es muy importante esas notas que se dejan al margen, que todo que te ayude a complementar. Bueno, dice Brian, en caso de que yo sea el que esté ejecutando el proyecto, ¿cómo se saca el presupuesto para pagarles a las personas y a los perfiles que estén en el proceso? Mi sugerencia es que uno no paga por perfil, uno paga es por actividad desarrollada y normalmente eso está a precios del mercado. ¿Cómo lo hago a precios del mercado? Normalmente hay unas tablas donde uno puede identificar eso, y lo otro es cotizar. Es decir, si yo voy a ver, bueno, depende mucho del componente. Hay componentes como, por ejemplo, si yo tengo que adquirir material genético para montar una hectárea de café, pues el material genético tengo que buscarlo, ojalá que sea certificado. Entonces, allí seguramente voy a encontrar unos proveedores certificados y ellos van a entrar a cotizarme el material genético. Entonces, aquí no hay algo que inventarse, sino que hay es que trabajar con quien realmente sabe desarrollar las actividades. ¿Qué hace uno acá normalmente? Se fundamenta sobre alguien que ya tenga experiencia. Por ejemplo, voy a montar un vivero de granadilla. Hombre, pues yo busco el que tiene ya experiencia habiendo montado varios viveros de granadilla. No lo voy a hacer con alguien que está empezando, con alguien que no tiene idea o con un modelo que no está previamente validado, que muchas veces nosotros nos ponemos muy creativos y queremos montar nuevos modelos que no están validados. Esa no es una buena idea para la formulación de los proyectos. Usted puede desarrollar procesos innovadores y eso lo puede hacer con el SENA, con el Tecnoparque, fundamentar, colocar unos recursos, conseguir cofinanciadores, pero usted está validando su propio negocio. Pero si usted va a llegar con un proyecto a una comunidad que vive de eso, donde va a buscar usted de pronto unos recursos, no se ponga a inventar porque finalmente usted va a estar entrando a impactar una comunidad con algo que usted tiene una idea que puede funcionar, pero que no tiene validada. Entonces, para eso están precisamente los proyectos de innovación, los proyectos de ciencia, digamos, donde uno tiene el espacio para diseñar, para validar, para, bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos de innovación, pero no lo haga en un proceso de desarrollo, porque no es el espacio que corresponde. Bien. eh, el árbol de problemas es un resumen. Somarriba, ingeniero Somarriba, o ingeniera Somarriba. El árbol de problemas sí puede ser visto como un resumen, no veo por qué no, pero es muy importante toda esa caracterización inicial. Es decir, cuando nosotros, para quienes conocen los conceptos de análisis y síntesis, usted lo primero que hace es llegar y hacer un análisis del contexto en general que le permite a usted conocer casi que los detalles necesarios para entrar a formular el proyecto y luego usted utiliza herramientas de síntesis o habilidades más bien de síntesis para llegar a concretar todo en ese árbol de problemas. Incluso cuando tú haces un análisis del contexto, uno puede llegar a construir incluso varios documentos de 20, 30 hojas, pero finalmente cuando vas a presentar el proyecto se necesita casi que una caracterización general y no debe ser algo demasiado grande, sino realmente debe ser algo que nos permita explicar ese árbol de problemas, explicar cuáles son las soluciones esperadas, explicar cuáles son
los objetivos que se están planteando, los costos generales. De hecho, yo he hecho presentaciones de proyectos en 5 o 6 diapositivas. Entonces es muy importante precisamente, sí, ese árbol de problemas que nos sirva como resumen, pero que no sea el único documento que nos sirve para caracterizar nuestro proyecto. Bueno, un proyecto se hace viable a partir de una necesidad y de qué manera se puede dar una solución real y sostenible en el tiempo. El problema es que en el modelo educativo universitario muchas veces se enfocan más en lo metodológico y las normativas que en la realidad de lo que se quiere implementar en los objetivos generales y específicos. Eh, Aquí, Héctor Hernández Torres, hay algo muy puntual en lo que planteas, y es que eh, casi que no debería depender que quién lo ejecuta. Yo entiendo lo que planteas. Hoy por hoy en el entorno educativo todo se fundamenta en la acreditación, y para la acreditación se necesitan maestros y doctores, pero no se tiene en cuenta muchas veces la experticia en campo, y muchas veces entramos a formular proyectos desde lo académico y no desde lo pragmático, y no quiere decir que siempre sea así. Es decir, no estamos teniendo un paradigma frente al tema. Estoy esbozando lo que tú estás allí, digamos, planteando como situación. No corresponde al 100% de las situaciones, pero sí es muy importante que no nos olvidemos de que la formulación de los proyectos no se hace únicamente a partir del ejercicio investigativo, de pronto de artículos científicos donde plantean un problema en Nicaragua, otro por allá en Costa Rica, otro en Ecuador, pero finalmente no corresponde a la realidad de la comunidad donde yo estoy. No quiere decir que yo desconozca, por supuesto, esa es una de las entradas más importantes. Cuando yo identifico mi problema, ¿qué han hecho en otras partes? Me sirve además para el análisis de alternativas, pero lo que no puedo hacer es fundamentar mi problema en la situación que están viviendo en otra región. Entonces sí es muy importante eso que nos plantea el compañero Héctor Hernández. Sí, Sandra, digamos eso que planteas, no se trata solo de formular el proyecto, hay que poder llegar a ejecutarlo. Lo peor que le puede pasar a usted es que le aprueben un proyecto formulado que después no tiene forma de ejecutarse. Eso es el problema más grande es ese. Uno a veces cree que el proyecto llega hasta la aprobación, pero finalmente ahí no hay éxito. El éxito está cuando logras ejecutarlo y finiquitar ese ejercicio muy bien planteado. A ver, quien formula el proyecto no importa si es persona natural o jurídica, importa, ya vamos a ver cuáles son más adelante, cuáles son los actores dentro de un proyecto. Allí está el proponente, está el sponsor, está el formulador, están los ejecutores. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que dentro de esas entidades que entran a formular los proyectos, pues sean entidades reconocidas. Si yo voy a desarrollar un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, tengo que ser un actor reconocido dentro del entorno nacional donde estoy entrando a formular el proyecto porque me lo piden además. Si yo voy a entrar a formular un proyecto, como les decía de pronto, para hacer una renovación de cacao, pues tengo que tener no solo el conocimiento, sino la experticia y el reconocimiento por los actores. Si usted va, por ejemplo, y le habla a unos productores de cacao de que usted es una asociación, probablemente ingenieros agrónomos, que llevan 2 años de graduado, que han sembrado un par de hectáreas, pues no va a tener el aval o no va a tener la representatividad dentro del sector, dentro del gremio. Entonces, no es lo más adecuado. Víctor Sotomayor, mi sugerencia es que para cada objetivo hayan máximo 4 actividades, máximo. No quiere decir que dentro de cada actividad no vayan subactividades, pero tenga en cuenta que cuanta actividad usted coloque es una herramienta de análisis y de seguimiento por el interventor de un proyecto. Yo cometí errores muy, muy grandes, Víctor, cuando formulé mis primeros proyectos, porque yo alcancé a formular objetivos con 7 u 8 actividades que no eran necesarias. Las hubiera podido resumir en 3 o 4. ¿Por qué? Porque finalmente, dependiendo de la metodología bajo la cual formulo, pueden llegar a pedirme que le establezca indicadores y entregables a cada actividad. Y muchas veces nosotros, como les decía yo, nos ponemos de creativos
o hacer las cosas de tal forma que nos sintamos cómodos técnicamente, y uno dice, no, esto no es suficiente solo con un informe, esto hay que ponerle aquí indicadores, y hay que ponerle facturas, y hay que ponerle, y seguramente era suficiente con las facturas. Entonces usted se puso a hacer informes, se puso a colocar listados de asistencia, fotografías, informes de visita, es decir, uno a veces se pone a inventarse un poco de entregables que finalmente terminan convirtiéndose en inconvenientes a la hora de entrar a solventar o a presentar la ejecución de un proyecto cuando realmente no era necesario. Y aquí les doy un ejemplo. Alguna vez formulamos un proyecto con filete de tilapia para llevarlo a Estados Unidos, eh, y se contrató dentro de el equipo ejecutor una empresa que hacía estudios de mercado, pero no solo hacía el estudio de mercado como nosotros lo conocemos, que es que el estudio de mercado es un documento donde le hace a usted todos unos pasos lógicos, como lo dicen los libros, porque finalmente ese es el conocimiento del técnico. Cuando usted contrata a alguien pragmático, como nos pasó con este personaje, él nos decía, venga, ¿usted de verdad necesita que yo le presente un informe o usted necesita es que yo lo ayude a vender el producto allá? Porque es que no me está quedando claro. ¿Usted me está contratando como una empresa de educación o me está contratando como una empresa que realmente quiere que le aperture el mercado? Entonces, aquí hay algo muy importante porque nosotros normalmente en Latinoamérica somos muy dados al tema documental, al informe, pero no al resultado. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos quedamos cortos en el resultado por estar pensando en unos entregables que normalmente lo vemos vinculados a informes y a temas que casi que no tienen que ver con el resultado esperado. Entonces, allí hay que tener muy claro quién es el financiador, porque el financiador me dice, no, yo necesito un informe, pero es acordar, ¿no? Es llegar a acuerdos también, incluso con el interventor, cuando yo voy a entrar en la ejecución del proyecto, decirle, bueno, aquí lo que nosotros esperamos es esto y esto, para que se genere claridad y si hay que realizarse ajustes en el proyecto que se está iniciando, pues muy importante que podamos generar esas claridades. Dentro de marco lógico, para la proyección de flujos de efectivo no hay una herramienta, digamos, son las mismas herramientas financieras que usted pueda tener. Quien sí las maneja ya son los financiadores, como por ejemplo una MGA en Colombia, sí le pide a usted una proyección de flujos de efectivo, pero independientemente de eso, es muy importante que usted lo haga, independientemente de la herramienta. Y les explico de pronto. Marlon, eh, qué son los flujos de efectivo para que quienes no lo tienen claro lo puedan visualizar. Un flujo de efectivo es, si yo planteo, por decir algo, que voy a hacer el ascensor que hablábamos, voy a hacer un ascensor en un tiempo de 5 o 6 meses. Entonces, lo primero que necesito hacer es, por decir algo, las bases del ascensor. Luego tengo que hacer las estructuras. Luego tengo que, bueno, qué sé yo, digamos, armo todas las actividades que voy a desarrollar. Yo digo, a mí me vale montar el ascensor 150 millones de pesos, también por decir cualquier cifra. En esos 4 meses, ¿cómo voy a ejecutar esos 150 millones? Es probable que al principio que tengo que comprar materiales, tengo que comprar, se me vaya por lo menos el 60% de la inversión. Sí, entonces allí voy a tener unos temas en términos de flujo de efectivo muy importantes que si no los planifico, a la hora de entrar a ejecutar el proyecto me puedo desfinanciar. Es decir, si el ascensor me vale 150 millones de pesos y yo necesito para iniciar 100 millones de pesos, pero el proyecto únicamente me da un anticipo del 40%, entonces yo allí fácilmente voy a estarme quedando muy corto a la hora de entrar a ejecutar el proyecto y voy a tener que financiarme por fuera. Y si no tengo quien me preste la plata y si no tengo el flujo de caja, pues voy a tener un incumplimiento que no voy a tener cómo lograrlo. De allí que muchas veces cuando formulan los proyectos y entran a ejecutarlos, empiezan a buscar socios, ¿no? Oiga, es que necesito un socio para ejecutar un componente, le doy un tanto por ciento. ¿Qué quiere decir? Que no tenía el recurso para ejecutarlo. Entonces, sí, muy importante este ejercicio. Héctor, la metodología universal es marco lógico, pero pueden haber tantas metodologías como fuentes financiadores haya. Sí, es decir, si usted va a presentarle un proyecto a Midas,
a través de la RD, él puede tener una metodología. Si usted lo va a presentar a cooperación japonesa, él puede tener otra. Pero conozco muchos medios de financiación que le dicen, presénteme el documento y no le piden absolutamente ninguna metodología. Es marco lógico, ¿sí? Bueno, profe, el análisis se debe escribir en qué parte va el análisis de alternativas. Ya vamos a hablar del análisis de alternativas. Esto va más adelante, digamos, cuando ya tengo mi árbol de problemas y mi árbol de objetivos, allí empiezo a hacer mi análisis de alternativas, digamos, como en ese previo al árbol de objetivos, empiezo a hacer mi análisis de alternativas para poder definir ya claramente más adelante cómo se va a desarrollar o posterior al árbol de objetivos. Allí digamos que es un tema más de quien formula porque puede ser previo o puede ser posterior, eh, pero finalmente es un ejercicio que a veces piden el ente cofinanciador, a veces no, pero es muy importante que yo haga ese análisis. Y se lo digo porque, es decir, muchas veces cuando uno ve en los proyectos, oiga, es que nosotros queremos montar una planta para el procesamiento le voy a dar cualquier ejemplo, una planta para procesamiento de frutas. Y llega uno y mira dentro del análisis del contexto y ya existe una planta de frutas en la región que tiene un 10% de utilización de la capacidad instalada. Entonces, cuando uno va a cofinanciar un proyecto siendo gobernación, uno dice, hombre, pero no tiene ningún sentido que me estén pidiendo plata para montar una planta cuando ya existe una planta que está subutilizada. Entonces, más bien, busque la alternativa de generar allí un ejercicio de maquila, bueno, otro tipo de ejercicio eh, o de alianza estratégica, bueno, qué sé yo, pero que sea diferente a montar una planta. Entonces, por eso les digo, digamos que hay alternativas en el momento en que se va a entrar a ejecutar. Bueno, dice aquí, en los presupuestos de los proyectos con entidades del Estado, el valor final de cada actividad lleva un incremento en donde se donde se contemplan varios ítems. La pregunta es, ¿este incremento es estándar para todas las entidades públicas o cada entidad maneja incrementos especiales? A ver, digamos que en los proyectos de construcción utiliza uno normalmente lo que es la utilidad, eh, los imprevistos, bueno, el AUI que nosotros mencionamos, pero finalmente digamos que estos proyectos no lo contemplan, eso lo debe contemplar usted dentro del total. Es como cuando yo digo es que esto tiene IVA. Ah, bueno, pues plantee todo el proyecto con todo y el IVA de una vez. Entonces, no es que hayan allí, digamos, como unos incrementos estándar para todas las entidades públicas. Sí los hay, por ejemplo, si usted va a llegar a una entidad, digamos, como todo el tema de vías, pues obviamente allá hay unas tablas preestablecidas en cuanto a cuánto vale establecer un kilómetro de vía, ¿no? Y allí tendrá que tener usted en cuenta, digamos, todas las metodologías que se van a desarrollar de acuerdo a las tablas que manejan a nivel de ese ministerio. O en algunas entidades de cooperación tienen a veces tablas también de cuánto pueden valer algunas cosas. Entonces es muy importante, sí, lo que usted menciona, buscar esas tablas y buscar vincularse. Muchas veces lo establecen incluso a nivel de términos de referencia. Corporación Mi Colombia Sueña, ¿cuál es la relación, semejanzas y diferencias? Yo pienso que es mejor que eso lo miremos más adelante. Un proyecto de investigación normalmente lo que busca es desarrollar un prototipo. Sí, si yo estoy haciendo, por ejemplo, en investigación un tema de innovación de producto, pues normalmente lo que yo busco es llegar a un tema de innovación, hasta llegar casi que al tema de dejarlo listo para más adelante llegar a ese proceso de intervención que sería montar ya el proceso productivo, diseñar el empaque, bueno, todos los ejercicios posteriores. Inicialmente un proyecto de investigación lo que haría sería desarrollarme el prototipo. Lo mismo si yo voy a hacer, por ejemplo, el diseño de una planta de procesamiento, hablemos de cualquier cosa, una planta para la poscosecha del cacao, es una planta de beneficio, que normalmente cada vez buscamos como más tecnología para poder monitorear algunas variables allí en poscosecha que tienen que ver, por ejemplo, con temperatura, con humedad, bueno, con todas las variables que tiene allí proceso termodinámico. Entonces, yo voy a necesitar allí de pronto algunas herramientas que me permitan monitorear esas variables, pues entonces en eso se va a fundamentar mi proyecto de investigación. Si es un proyecto de intervención,
nosotros a nivel Latinoamérica estamos todavía muy vinculados al sector agropecuario. Entonces, lo que me van a pedir normalmente normalmente yo lo que voy a buscar es incrementar productividad y competitividad, por decir algo. Entonces, allí lo que yo voy a tener que hacer es incrementar rendimientos por hectárea, o lo que voy a hacer es buscar un mayor número de unidades producidas por unidad de tiempo. Digamos que tiene que ver con eso. Lo mismo, por ejemplo, si es la construcción de unas aulas interactivas. Una cosa es hacer la investigación frente a estos procesos, por ejemplo, andragógicos del conocimiento, que es el conocimiento desde los adultos, o si ya voy a entrar a montar una escuela de formación, etcétera, etcétera, que ya para eso debo tener incluso unos estudios de preinversión. Pero más adelante vamos a continuar esbozando eso para que en este momento de pronto las personas que no tienen mucho conocimiento no se nos vayan a sobrecargar de información. Vamos despacio con ese tema. Luego hablamos de las presentaciones y eso, miremoslo ahorita hacia las 9 de la noche, miramos todo ese tema administrativo, de cómo se van a compartir, de los grupos. Focalicémonos en este momento en el tema técnico de la formación en el que estamos. En áreas sociales, por ejemplo, políticas de protección social con grupos vulnerables, hay diferencias en la formulación de marco lógico. Andrés, no, digamos que a ver, allí hay que tener muy en cuenta que el marco lógico no se va a modificar, pero sí depende bastante de quién lo va a presentar. Si yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es construir una política pública de protección social, que es un proyecto que va a presentar, por ejemplo, una gobernación, una alcaldía, pues entonces sí entro a desarrollarlo de esa manera. Si yo lo estoy planteando desde una entidad externa, digamos una gobernación, porque las entidades externas no tienen la potestad de formular políticas, ¿sí? Entonces, no tendría ninguna lógica que yo como fundación, sin tener el aval político, sin estar vinculado de pronto a una asamblea o a un consejo, que son los que normalmente construyen las políticas públicas de la mano con las alcaldías y con las gobernaciones. Esto lo estoy hablando a nivel Colombia, pero digamos que funciona igual a nivel de toda Latinoamérica. eh, Tendré que tener muy claro el hecho de por qué me estoy adentrando en la construcción de políticas públicas. No quiere decir que no pueda ser utilizada la metodología de marco lógico, por supuesto que nos sirve. Lo que pasa es que hay que tener muy claro qué clase de entidad proponente del proyecto soy para ver la viabilidad de lo que si estoy proponiendo está muy bien establecida. Bueno, con gusto, Sandra. Ahora les escribo mi número en el chat para que puedan interactuar. Lo mismo en el grupo académico. Ahí está mi número también para que podamos interactuar sin problema. Esas tablas de remuneración, Diego, dependerá del ente financiador, dependerá del tipo de proyecto. Hay que buscarlo por internet y hay que buscarlo en las entidades. Si yo voy a trabajar con la ONU, pues lo buscaré en la ONU. Si voy a trabajar con el Ministerio de Transporte, pues lo buscaré en el ministerio, buscaré proyectos ya ejecutados y buscaré también, digamos, dentro de sus repositorios. Eh, sí, digamos, hay matrices donde se pueden relacionar los costos y los recursos del proyecto, pero les repito, allí lo mejor es que usted establezca sus propias matrices. Yo con gusto les voy a mostrar algunas matrices de las que he utilizado, pero mi sugerencia es que usted construya las propias para que pueda usted maciarlas, administrarlas y conocerlas y sobre todo, digamos, poderlas moldear a sus intereses en términos de formulación. Ahora, a la hora de presentar los proyectos, pues dependerá bastante, digamos, del ente financiador que puede modificar o variar estas tablas, pero normalmente son muy similares. Digamos, todas hablan del rubro que se va a financiar, la cantidad, la unidad, el valor unitario, el valor total, eh, y lo relacionan muchas veces con el cronograma para validar temas de flujos de caja, y muchos otros utilizan modelos de flujo de caja independientes para ver ese presupuesto en qué estándar de tiempo o en qué modelo de tiempo tendrá, en qué línea de tiempo, perdón, tendrá que ejecutarse ese presupuesto que usted está planteando allí. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que tratemos de utilizar los grupos que hemos creado nosotros como grupos formales, ¿no? Para la comunicación entre las diferentes partes, ¿sí? Es mi sugerencia.
Bueno, Darío, la programación de costos, pues les digo, depende bastante de la actividad que vayamos a desarrollar y tiene que ser, digamos, con los expertos que saben del tema. Si yo voy a montar un sistema de riego y ustedes me dicen a mí, Ricardo, ¿cuáles son los costos de la implementación de un sistema de riego? Yo ya me pregunto a un amigo y él me dice, sí, eso está más o menos en 15 millones de pesos colombianos por hectárea. Yo, no, venga, establezcamelo cómo es porque yo realmente no lo manejo. Eso tiene que ser con el experto. El modelo de presentación para Naciones Unidas no depende mucho de la convocatoria, depende, digamos, de cómo se vaya a presentar. Bueno, sí, exactamente, Luisa, Luis, perdón, Barrera. Cada entidad tiene sus propios rubros cofinanciables. ¿Con cuántos objetivos tenemos que hacer el proyecto? Pregunta Julie. Mi sugerencia es que no sean más de 4 objetivos, ¿sí? Exagerando 5, exagerando, pero 4 es la cifra mágica. Sí, con 3 funcionan bien y con 4 también. 2 me parece que ya se quedan un poco cortos. Por aquí le decía a la corporación Mi Colombia Sueña 3 objetivos específicos. Yo lo he hecho hasta con 4 y funciona muy bien el tema. 3 no está mal, es una buena cifra. Bueno. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Sí, lo de los indicadores ya lo miramos luego y lo vamos a ver sobre el terreno, ¿sí? Bien. Los proyectos que se formulan frente al DNP deben ir en MGA que no se aleja del marco lógico. El MGA asimila el marco lógico, obviamente lo complementa, digamos, con otra información que piden allí porque es muy puntual, pero, pero es MGA, ¿sí? No, no es PMI, no, es MGA en Colombia. Sandra dice, formule a los jóvenes por la cultura, pero falta herramientas. Entiendo yo que quieres formular un proyecto para jóvenes en torno a la cultura. Aquí vamos a ver un proyecto cultural más adelante y vamos a tener la posibilidad de revisarlos. Los proyectos de investigación son diferentes a los proyectos de innovación. Se habla de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Entonces, allí van muy relacionados. Por supuesto que la innovación no es lo mismo que la investigación, van relacionados, hay diferentes herramientas. Más adelante lo vamos a ver. Aquí hay personas expertas en investigación que cuando quieran participar le damos la palabra. Bueno, bienvenido Diomedes, rector de la institución educativa. Eh, Aquí vamos a tener la oportunidad de trabajar de la mano. Lo que necesites está en las herramientas. Diomedes, a ver, ya te doy la palabra, Diomedes. Dame un momento. Diomedes Rafael Díaz. No hay problema, Carlos, se pueden retirar y volver. Lo más importante es que estén vinculados. Igual estas clases quedan grabadas. Sí, yo les comparto formatos para lo que me pregunta por allí, Sion. Solo pueden hablar los administradores. No, si levantan la mano, yo les doy la palabra. La idea es que no hayan demasiadas preguntas levantando la mano, sino hasta el final para que podamos avanzar. Les voy a escribir mi número de celular acá para que se puedan comunicar. Es en Colombia. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que es importante ir haciendo ambas cosas, ¿no? Que vayan participando y ir haciendo la presentación. Ya ahora te doy la palabra. Hay alguien que tiene la mano con del levantada la mano. Tomemos notica y ahorita más adelante les damos la palabra para poder continuar a avanzar. Bueno, sigamos por acá. La ejecución y el seguimiento. La ejecución obviamente tiene que ver con aquellas actividades que han sido planificadas. Vamos a llegar a esa implementación, pero debemos realizar sin lugar a dudas un seguimiento continuo frente al proyecto que se está ejecutando. Pero no es solo seguimiento. Muchas veces nosotros hablamos de seguimiento olvidándonos de una actividad administrativa muy importante que es la coordinación. Usted puede tener todo planificado a través de su matriz de marco lógico, puede tener unos responsables de ejecutarlas, pero no se nos puede olvidar la coordinación de esas actividades. Entonces, normalmente lo que uno le pide a esos ejecutores es
déjeme ver cuál es su plan operativo, ¿sí? ¿Cómo es que va a entrar usted a ejecutar esas actividades? Y miremos a ver cómo se articula con este cronograma y con este presupuesto que nos ha planificado para que nosotros podamos entrar a hacer ahí sí un seguimiento, ¿sí? Y semanalmente vamos a ver cómo estamos planteando precisamente el desarrollo de esas actividades. Y si es necesario pedir complementos, pedir especificaciones que nos entren a garantizar lo que está planteado, hay que pedirlo. Lo mismo nosotros. Si nosotros somos los ejecutores y vemos que nos faltan herramientas para entrar a ejecutar o que pueden entrar allí en discordia algunos ítems, pues entonces vamos a tener que entrar a revisar qué es lo que nos está faltando para poder hacer los mejores planteamientos frente a este proceso que vamos a seguir ejecutando de acuerdo a ese proyecto planificado. La evaluación, aquí estamos hablando de la evaluación de un proyecto ya formulado, ya ejecutado y estamos evaluando los resultados del proyecto para que nos ubiquemos en la línea de tiempo. Lo primero es evaluar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos planteados, pero también tenemos que evaluar los indicadores, ¿no? Es decir, yo planteé unos indicadores de base, cuáles son esos, ese nivel de cumplimiento de esos indicadores, y ahora miremos a ver qué tanto se están cumpliendo esos objetivos planteados. Sí, más allá del indicador, es realmente este sí era el indicador, o finalmente me quedé corto y ese indicador que tengo no me permite entrar a evaluar si realmente estoy cumpliendo con los objetivos planteados. Entonces, muy importante, digamos, ese planteamiento que nos hace la diapositiva. Tengo que entrar también a identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora para futuros proyectos. Hoy por hoy nos lo piden casi que en todos los proyectos al finalizar y al cerrar un proyecto. Dígame cuáles fueron las lecciones aprendidas. Y lecciones aprendidas no quiere decir identificación de problemas o identificación de situaciones que se me salieron de contexto. Esa es una parte, pero la otra es también qué hicimos bien. ¿Sí? Dentro de la ejecución que estábamos desarrollando, qué actividades desarrollamos de muy buena manera y qué tenemos que tener en cuenta para futuras formulaciones de proyectos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Vamos a darle la palabra a la persona identificada como Del. Ahí le estoy activando para que nos haga la pregunta mientras proyecto las siguientes diapositivas. Adelante. Ya tienes el micrófono activo. Sí, Adelante. ¿me escucha? Sí, señor, muy bien. Sí, soy Andrés Gómez de Honduras. Muchas gracias por la participación, pero usted está tocando marcos lógicos en proyectos que pueden ser productivos, de investigación y también de innovación. Quizás más adelante en el temario toquemos áreas sociales para ver cómo podíamos entonces plantearnos tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos para trabajar con grupos vulnerables, que es un punto de interés que me ha llevado a este aprendizaje y a esta capacitación con ustedes. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí, vamos a tener allí algunos ejemplos de proyectos sociales y más allá de los ejemplos, cuando ustedes entren a trabajar en grupos, tenemos diferentes tipos de proyectos que ustedes pueden entrar a trabajar con los grupos y entonces allí vamos a tener la posibilidad de desarrollar ese proceso de socialización, de trabajo y por supuesto de retroalimentación por parte del docente. Bueno. Las actividades sin lugar a dudas tienen que ir articuladas con el presupuesto. Yo no puedo plantear algo que no tiene un presupuesto planteado. De hecho, el presupuesto corresponde a las actividades que estoy planteando, ¿sí? Entonces, cualquier ejercicio de planeación, y aquí aprovecho también para comentarles que más adelante
Vamos a desarrollar un proceso de formación en planeación y gestión estratégica. En cualquier ejercicio de planeación que usted haga, debe estar articulado con el presupuesto, porque las actividades y los objetivos no corresponden a los sueños que nosotros tenemos en nuestras mentes, sino que claramente deben ir articuladas para que podamos ir desarrollando estos procesos. Bien, continuemos. Ya ahora, Diomedes, te doy la palabra un poco más adelante, vamos a avanzar y en un momento te doy la palabra. Bueno, vamos a diferenciar, lo mismo a Fabio, ahora les doy la palabra. Vamos a diferenciar dentro de lo que es un proceso y de lo que es un proyecto. Y vamos a empezar a adentrarnos un poco en lo que son los proyectos. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan entre sí, pero que además deben ser secuenciales, no solo sistemáticas, sino que deben ser secuenciales, que tienen un objetivo común y que tienen un resultado específico o esperado. Implica, al igual que un proyecto, tomar unas entradas y convertirlo en unas salidas a través de la utilización de unos recursos, de unas metodologías y por supuesto el desarrollo de unas actividades organizadas. La diferencia es que el proceso no tiene inicio y no tiene fin. Un proceso se desarrolla de manera constante. ¿Sí? Es un proceso, puede ser un proceso de compras, puede ser un proceso comercial, puede ser un proceso de recursos humanos. Incluso cuando yo estoy hablando de un proceso productivo, por ejemplo, de cacao, yo tengo todo un proceso que tiene que ver con la producción del cacao. Sin embargo, un proyecto puntual es cómo voy a llegar a intervenir ese proceso. Pero no quiere decir que el proyecto sea en sí mismo el proyecto de cacao que me dura 30 años. Sí, antes de que yo llegue a hacerle un proceso allí de volver a sembrar o de hacer un ejercicio de renovación muy fuerte, sino que tendrá que ver también eh, en lograr identificar o dividir muy bien entre lo que es un proceso y un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces un proyecto? Un proyecto sí corresponde a una serie de actividades planificadas para alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. Puede abarcar unas pequeñas tareas personales hasta grandes emprendimientos profesionales, pero lo más importante es que tienen un principio y tienen un fin. Si yo voy a construir un acueducto veredal, pues eso tiene un inicio y tiene un fin. Si yo voy a construir una escuela, tiene un principio y tiene un fin. Si yo voy a entrar a desarrollar un proyecto eh, de emprendimiento para personas que vienen en proceso de reincorporación, pues tiene un inicio y tiene un fin. Así tengo un componente social que tiene que ver con todo el tema de la reincorporación y tengo un componente de emprendimiento, tiene inicio y tiene fin. ¿De acuerdo? Lo mismo un proyecto de innovación, tiene principio y tiene fin. ¿Qué es un proyecto? Miremos aquí otro concepto. Un proyecto es un esfuerzo temporal. Temporal quiere decir que va en un marco de tiempo que se lleva a cabo para crear un producto, crear un servicio, para lograr un resultado único o para crear productos, servicios o entregables únicos. Cuando hablamos de productos, servicios o entregables únicos, hablamos, por ejemplo, de una escuela, hablamos, por ejemplo, de un acueducto veredal, hablamos de un proceso de innovación, ¿sí? Hablamos de un proyecto social, un proyecto cultural. Tiene inicio y tiene fin y tiene unos entregables únicos porque corresponde a una realidad específica. Un proyecto está definido por los siguientes atributos. Primero, tiene un objetivo bien definido en alcance, tiempo, costo y calidad. Y aquí el tema del alcance es supremamente relevante. ¿Sí? ¿Qué es el alcance? Yo no puedo definir simplemente, voy a hacer una escuela en el municipio de La Plata, Huila. Ese no puede ser el alcance. ¿Por qué? ¿Cuántas personas, digamos, a cuántas familias va a solventar? ¿Cuántos niños van a estudiar? ¿En qué jornadas? ¿Qué va a tener ese, ese centro educativo? Digamos, hay una normatividad. Entonces tendré que vincularme también a la normatividad para establecer estas instituciones educativas. Tienen que tener unas unidades sanitarias, tienen que tener un tema de potabilización de agua, tienen que tener una biblioteca, tienen que tener unos equipos de cómputo. ¿Qué tiene que tener?
Y entonces es muy importante ese alcance cuando entremos a determinarlo, porque si no, allí puede estar el punto de quiebre de cualquier proyecto. Si yo no tengo claro el alcance, pues allí es donde ningún objetivo o ningún conjunto de actividades me sirve para alcanzar un objetivo. Entonces, muchas veces, si no dejo claramente el alcance definido y no tengo adicional a eso, claramente se establecidas las actividades que voy a desarrollar, pues allí voy a tener un problema muy grande. ¿Sí? Entonces, incluso cuando presentamos una propuesta para una gobernación, para implementarle un sistema documental, tiene que ver también con un proyecto y tendré que definir muy bien el alcance de lo que están esperando, ¿sí? ¿Cuántas secretarías hay? Voy a atender también unidades descentralizadas, me voy a focalizar únicamente en 2 o 3 secretarías, voy a hacer un proyecto piloto, tengo que coger la normatividad también aplicable para todo este tema, por todo el tema de tablas de retención documental, todo lo que hay que invertir en carpetas, en las áreas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el alcance me da además tiempo y costo. Y la calidad tiene que ver con los criterios que espera el sponsor, es decir, el financiador del proyecto, pero también con lo que me dice la normatividad legal, pero también con lo que dicen los términos de referencia. Entonces, allí supremamente importante que tengamos un seguimiento frente a todo este contexto, ¿no? Porque es que está el contexto de la situación, pero también está también como los diferentes lineamientos o las diferentes restricciones, por llamarlo de una forma técnica, que me están imponiendo a la hora de entrar a formular ese proyecto. Entonces, decíamos, tiene un cliente, un sponsor o un patrocinador, que es quien proporciona los recursos. Además, tiene unos grupos de interés o stakeholders. En mucha bibliografía habla de partes interesadas y no es que no tengan intereses, pero es mejor hablar de grupos de interés. Partes interesadas, dependiendo de cómo manejemos el español, puede sonar a que tienen intereses económicos, a que tienen intereses de poder, que tienen... Hablemos de grupos de interés, que es lo que llamamos stakeholders en inglés, pero también hay un proponente del proyecto. Proponente del proyecto es quien se va a hacer cargo de esos recursos que está colocando el sponsor o el patrocinador y es quien entra a garantizar que esos recursos se van a destinar de acuerdo a lo que se planteó en el proyecto. Y van a entrar a garantizar que realmente se va a ejecutar lo que se planteó, no se van a malversar recursos, no se van a ejecutar en otra cosa, no lo van a utilizar para pagar deudas, para comprar materias primas, para comprarse motos todas las miembros de la comunidad. Es decir, por eso es tan importante el proponente y por eso en algún momento me decían, el formulador del proyecto puede ser quién, figura natural o jurídica. Realmente importa es quién va a entrar a ejecutar los recursos, porque quien entra a ejecutar los recursos, si no sabe formular, contrata a quien le formule. ¿Sí? Entonces, él puede contratar una figura jurídica, puede contratar una figura natural para que le formulen el proyecto, pero lo más importante es quién va a entrar a administrar esos recursos. ¿De acuerdo? Bien, y están los ejecutores, es decir, cada objetivo que yo planteo, por ejemplo, si yo voy a construir una institución educativa, la institución educativa no es solo entrar a desarrollar la infraestructura, también tengo que entrar a ponerla en funcionamiento. Entonces, habrán otros componentes dentro del proyecto diferentes de infraestructura que tienen que entrar a garantizar la puesta en marcha. Igual que un proyecto de investigación, igual que un proceso de innovación, igual que un proyecto productivo, un proyecto de infraestructura, un proyecto social. ¿De acuerdo? Vamos a darle la palabra un momentico a Diomedes. Adelante, tienes la palabra, Diomedes. Ya puedes activar tu micrófono. Buenas Diomedes, noches. adelante. Sí, buenas Buenas noches, ¿me noches. escuchan? Sí, muy bien, Bueno, Diomedes. mucho gusto saludarlos a todos. Bueno, yo estoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí casi en lo más alto del mundo. El internet a veces falla, entonces estamos muy interesados en qué es lo que el sueño nuestro. Queremos tener unos proyectos que nos garanticen
en parte, digamos, el sostenimiento para ayudar a nuestra institución. O sea, nosotros tenemos aquí cría de cerdo, pollo y pescado, pero en lo que hemos hecho en el tiempo que llevamos, más o menos unos 4 o 5 años, no hemos podido, digamos que, sostenernos en el tiempo. Tenemos que estar dependiendo de los recursos de la Secretaría, de por ahí de las ayudas que nos dan, pero queremos hacer un proyecto de verdad para poder mantener en el tiempo. Diga usted que uno en 6 meses ya en adelante debe ser autosostenible. Entonces, ese es el sueño que tenemos nosotros aquí con el equipo de trabajo que estamos interesados en participar en este diplomado. Claro, Diomedes, yo creo que llegaron al lugar adecuado y adicional a eso pueden tomar el diplomado varias personas. Es muy importante que piensen, digamos, no muchas veces se focaliza en los recursos, ¿no? No cree que los proyectos son recursos y recursos y recursos y cómo accedo a dinero y cómo los obtengo y quién me financia. Y muchas veces, y ustedes se van a dar cuenta cuando hablamos de cooperación internacional, muchos de los proyectos de cooperación internacional no es en plata, es con consultores internacionales y vienen a decirte el qué hacer o el cómo hacer. Tú lo decías, Diomedes, hace un momento, están dependiendo de una secretaría que les está dando recursos de manera periódica porque no han logrado la sostenibilidad. Probable que ustedes lo que necesiten, claro, necesitarán unos recursos para operar. Eso puede funcionar a través, por ejemplo, de unos fondos rotativos, es decir, que yo pueda tener unos recursos para comprar unas materias primas, para operar de pronto una maquinaria que ya está, por más artesanal que sea, pero lo más importante es lograr identificar unos mercados y lograr comercializar unos productos en esos mercados. Si yo logro operar en esos mercados comercializando mis productos con unos precios razonables que me den una rentabilidad, pues voy a lograr un sostenimiento en el mediano plazo. Sí, mientras tengo que entrar a desarrollar otros procesos de innovación y demás para adecuarme a las necesidades de ese mercado que son cambiantes de manera periódica. Pero es muy importante, Diomedes, que piensen ustedes en revisar el plan de negocios, sí, el Canvas y demás. Yo con gusto les comparto esas herramientas. De hecho, por ahí tengo ahorita un documento que me gustaría mostrar, así fuera de manera rápida, para mostrarles, digamos, lo que incluye un plan de negocios. Pero les repito, más importante que el mismo plan de negocios es llevarlo a cabo. Es decir, no puede Ajá. ser que nos focalicemos en hacer un documento que finalmente termina no implementándose. No quiere decir, yo me que ustedes no lo hayan hecho ni que no lo vayan a hacer. Simplemente es en un énfasis para que logremos esos resultados esperados. Fabio, ahora te doy la palabra. Vamos a continuar con la temática. Muchas Bien, gracias. con mucho gusto, Diomedes, que tengas una excelente noche y aquí vamos a estar atentos. Bien, entonces hablamos ahora de la triple restricción. ¿Cuál es la triple restricción? El alcance, que ya lo mencionamos, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Hombre, un proyecto normalmente se va a un año, a 8 meses, poco más larguitos, 18 meses. Entre más tiempo, más complejos los proyectos, más complejos de coordinar, más complejos de lograr unas buenas interacciones entre objetivos, entre actividades, entre ejecutores. Entonces, mi sugerencia es, arranquemos con proyectos que no sean más de 8, 10 meses, exagerando un año. ¿Sí? Ya luego pensamos en proyectos de 18 y de 24. Yo he visto proyectos más grandes, pero ya es mucho más complejos proyectos de 3 años, porque normalmente los financiadores no dan ese tiempo. Como ellos son quienes establecen los términos de referencia, entonces normalmente para un proyecto en términos de referencia nos dan un año, 18 meses. Es lo que normalmente se da, lo que normalmente se establece en términos de tiempo. En términos de costo, hombre, también quien financia el proyecto me establece cuáles son el monto máximo que él va a cofinanciar. Y adicional a eso es, normalmente me pide una contrapartida, ¿sí? Entonces, normalmente él dice, nos vamos 50-50 o nos vamos 70-30. Es decir, él se va en calidad de socio suyo. Sí, sí hay algunas entidades que financian el 100%, pero normalmente lo que buscan es que usted también tenga un riesgo en la ejecución,
para que el riesgo sea compartido, para que usted se comprometa, para que realmente a usted también le duela el bolsillo y no sea simplemente como lo financió otro, a mí finalmente termina no importándome si se da o no se da. Bueno, entonces normalmente un director de un proyecto, digamos que tiene este tema de la triple restricción para balancear el proyecto. ¿Referente a qué? Referente al riesgo, referente a los recursos y pensando con ese triángulo que hay ahí en la mitad de color rojo, que tiene que ver precisamente con la calidad que voy a obtener de mi proyecto. Entonces, sí, muy importante validar el riesgo de lo que voy a hacer. Si hay proyectos que tienen un alto riesgo, uno a veces se la juega, pero jugar con el alto riesgo también tiene implicaciones importantes desde el punto de vista del nombre, empezando por su nombre y por el nombre de la institución que usted entra a representar en algún momento. Bueno, continuemos. Normalmente, ¿para qué se hace un proyecto? Eh, ¿Por qué se hace un proyecto? Porque hay unas necesidades no satisfechas, eh, independientemente de que tengan financiación o no. Tengo una necesidad por cumplir, una oportunidad que tengo que llevarla a cabo. Pues necesito de un proyecto que no es nada diferente a la planificación de cómo voy a llevar a cabo ese proyecto. ¿Sí? Bueno, miremos por acá algunos de los comentarios que han hecho. Sí, se puede decir que un proceso tiene un comportamiento circular o cíclico. Sí, vamos a ver proyectos de comercialización. Bueno, creo que era la observación que hacían por allí también al análisis que hacíamos ahora. En cuanto a la formulación de proyectos, ¿cuánto es el porcentaje recomendado para dejar? Bueno, el tema de sueldos de personal, como les digo, eso más allá de dejar sueldos, es ejecución de actividades, ¿sí? Es lo más importante porque no se trata simplemente de garantizar los sueldos de unas personas, se trata de que vamos a ejecutar unas actividades. Entonces, normalmente lo que usted hace es, como las actividades tienen unos responsables, entonces cada grupo responsable de actividades se le asignan unas actividades concretas, puede ser por número de horas, puede ser por entregables, y eso es lo que tiene un costo, independientemente de que él garantice su sueldo de 2 millones que quiere, que puede ser más, puede ser menos, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, tendrá que ver con la ejecución de una actividad, porque él puede ejecutar una actividad que desarrolla 2 días a la semana durante un mes. Entonces, seguramente por ser 2 días a la semana durante un mes, pues no va a obtener el salario que él está esperando. Entonces, le repito, no se trata de garantizar sueldos de personas, sino de desarrollar actividades. Ya cuando entramos a desarrollar actividades, pues finalmente terminará vinculado, por supuesto, a unos recursos importantes que son las personas y que seguramente van a obtener el fruto del trabajo que habían desarrollado, pero tiene que ser muy aterrizado y el financiador no le gusta ver simplemente pago de salarios, ¿no? Es cuáles son las actividades que va a desarrollar. Entonces yo pago es desarrollo de actividades, yo no pago salarios. Es normalmente el concepto que ellos tienen. Bueno, normalmente uno, ¿cómo puede abordar el tema de incertidumbre en proyectos educativos? Creo que este no es el momento para responder la pregunta, la voy a responder de manera, eh, digamos que superficial, más adelante profundizamos. Pero normalmente lo que yo debo hacer es, como es para atender una población, incluso cuando es un tema de una institución educativa, normalmente casi que siempre se queda corta, ¿sí? Por más porque las necesidades son infinitas. Normalmente uno lo que hace es proyectarlo en una zona donde cubra varias necesidades y en donde realmente la institución educativa esté cubriendo el 10 o el 20% de la población. ¿Sí? De toda la población, digamos, que se espera atender, ¿sí? Claro, a nosotros nos gustaría establecer una mucho más grande, dependerá también del contexto y del entorno en el que nos vayamos a vincular.
pero hay que hacer cosas muy aterrizadas. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos un histórico de cuáles son las personas que terminan vinculándose a estos procesos educativos, entonces la idea es que no construyamos elefantes blancos, sino que nos aterricemos muy a la realidad. Y eso no se hace casi que ni a través de encuestas. Tendrían que hacer casi que pruebas piloto. Sí, vamos a desarrollar unos cursos de formación y entonces invitamos a toda la población beneficiaria a un curso de formación específico en, en una de las materias que se van a dictar. Y ahí puede usted validar cuántas personas iniciaron, terminaron, etcétera, etcétera, sin ningún costo. Y estos ejercicios le permiten hacer a usted como un ejercicio de preinversión, que ya ahorita más adelante vamos a ver lo que es la preinversión en un proyecto, pero eso nos permite disminuir esa incertidumbre que estás presentando, Juan David. Bueno, alguien por allí, Manuel, dio como una observación allí frente a este tema que está muy bien recibida. No todos los proyectos que financian son superiores a 36 meses. Yo he desarrollado con la USAID proyectos a 12 meses, ya 18 meses. Y mi sugerencia no es que no los financien, pero hay que, la experticia que se requiere para la ejecución y formulación de estos proyectos, como le digo, es importante. Entonces, mi sugerencia es que empecemos, uno no se va para la universidad sin haber pasado por el bachillerato. Mi sugerencia es que vayamos paso a paso. Claro, para quienes ya están allí, por supuesto, bienvenidos y adelante y lo que necesiten estamos para servirles en este proceso de formación. Pero entiendo yo que normalmente las personas que se vinculan a estos procesos, pues son personas que apenas están empezando o que tienen, digamos, algo de experiencia con el tema. Pero sí, por supuesto que hay allí ese ejercicio. Manuel, yo expliqué ahorita lo de la triple restricción, no sé si con el ejemplo que di fue suficiente. Les decía yo, es muy importante tener en cuenta el tiempo de ejecución versus los costos versus la calidad que yo voy a obtener en el proyecto. Yo puedo querer algo de una altísima calidad, pero no me alcanzan los recursos. Entonces, yo tengo que vincularme a unos procesos donde tengan una calidad, digamos, de acuerdo a lo que se espera. Si no necesariamente tengo que terminar formando gerentes de empresas multinacionales, sino que puedo formar a unas personas para el desarrollo de un proyecto agropecuario regional. Sí, entonces digamos que con eso tiene que ver esa triple restricción de la cual hablábamos ahora. Efraín, sí, eventualmente podemos sacar unos términos de referencia y analizarlos. Eventualmente podemos hacerlo más adelante porque es, digamos, vamos a darle prioridad a otra información, pero sí lo podemos hacer. Incluso si usted encuentra algunos términos y los trae, los podemos evaluar en algún momento. El link de la inscripción del curso, bueno, esos temas administrativos los tocamos ahora con la doctora Beatriz. Para poder postularse a los proyectos con ONG se debe tener experiencia. ¿Experiencia en qué? Es decir, experiencia en lo que vayamos a hacer si nos piden. Por ejemplo, si nos van a pedir, qué sé yo, que hagamos un proceso de formación en buenas prácticas de manufactura. Claro, tienes que tener experiencia en eso. No necesariamente en proyectos, pero que tienes que tener experiencia en lo que vas a hacer, por supuesto. El proyecto tiene que ser cualitativo. Un proyecto tiene herramientas cualitativas y cuantitativas, pero sí, toda la parte del contexto también tiene que incluir conceptos de manera cualitativa, Julie, son muy importantes, que finalmente allí encontramos herramientas que nos ayudan a dar alcance del proyecto. Se debe hacer una alianza estratégica. No entendí la pregunta. Ah, para poder postularse. Ah, tú, no sé, digamos, como tú lo estás preguntando, entonces, Sion, como una figura jurídica. Muchas veces te piden ya experiencia en proyectos. Esa es la realidad. Te piden algún tipo de experiencia. Entonces, sí, lo más sugerente es que al principio tiene que hacerse a través de alianzas o que te contrate a alguien que esté ejecutando un proyecto. No tienes que llegar tú. eh, no tienes que llegar tú precisamente al ejercicio, digamos, de la formulación de entrada. Puedes llegar con un proyecto que esté en ejecución y te abran las puertas.
Bueno, vamos a continuar con la formación. Yo creo que es importante ambos temas, ¿no? Ir generando un proceso de retroalimentación y avanzar con la presentación. Bien, entonces, ¿para qué se hacen los proyectos? Hombre, necesitamos alcanzar unos resultados planificados, eso lo hemos hablado desde el principio, muy importante, y entonces esa visión o esa proyección de futuro de los resultados que yo necesito son las que me permiten después entrar a hacer un ejercicio de validar cómo lo voy a lograr. Pues tengo que entrar a planear mi proyecto, así sea un plan de vida. Tengo que entrar a hacer un ejercicio de planeación que me permita entrar a definir unos objetivos y unas actividades de cómo lo voy a lograr, ¿sí? Si es un proyecto, un proceso de planeación estratégica, pues tendrá una misión y una visión. Si estoy hablando ya de un proyecto, pues tendrán un fin y un propósito. Es lo que espero lograr a través de ese proyecto que estoy formulando. Bien, ¿yo cómo puedo clasificar los proyectos? Yo puedo clasificar los proyectos según su naturaleza, por ejemplo, proyectos de construcción o proyectos tecnológicos o proyectos de investigación, proyectos educativos, según su objetivo. Yo puedo hablar allí de proyectos de mejora continua, proyectos de desarrollo productivo, proyectos comunitarios. Si hablo de la clasificación de acuerdo al tamaño, pues puedo hablar de proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos grandes. Si es un ámbito, puede ser nacional o internacional. Según su metodología, se utilizó metodologías ágiles como Scrum o Kanban, enfocándonos en entregas flexibles e interactivas, o puedo hablar de proyectos en cascada que tienen un enfoque más tradicional y secuencial. Más adelante vamos a hablar de ese ejercicio. Según la duración, proyectos a corto plazo o proyectos de largo plazo, como lo mencionaban, hay proyectos de 36 meses y más. Según la financiación, si son proyectos autofinanciados o proyectos financiados por terceros, o si tenemos unos proyectos que tienen que ver con la innovación o con proyectos de desarrollo o mantenimiento que mencionamos allí. ¿Qué tipos de proyectos hay? Tenemos un proyecto económico, por ejemplo, que tiene que ver con, casi que tengo que hacer un análisis de factibilidad para validar, por ejemplo, la implementación de un proyecto de Transmilenio, como se hizo en Bogotá. O pueden haber proyectos que son sociales, como tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de hidrosogamosos, generando energía, ¿sí? O incluso, ¿por qué no? Proyectos de energías alternativas o renovables, como lo mencionábamos el día de ayer, pero también hay proyectos que son privados o financieros, y entonces hablamos, por ejemplo, allí de proyectos de Coca-Cola, de Avianca, ¿sí? O si hablamos allí ya, por ejemplo, de Heineken con unas bebidas y demás, ¿no? Y tenemos, por supuesto, también todo el tema de proyectos sociales, que podemos tener proyectos de pronto de salud, ¿no? Por dar un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un proyecto, un ejemplo de proyecto de infraestructura que tiene que ver con la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR Salitre Fase 2, que hace referencia al plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá. ¿Sí? Entonces, ese será un proyecto de infraestructura. Tenemos también aquí otro ejemplo que tiene que ver con la optimización de los almacenes en la empresa Coca-Cola. Entonces allí tenemos que apalancarnos seguramente en tecnología. eh, digamos, allí hay un ejemplo que se hizo a través de una tecnología por voz en tres centros que fueron Brasil, México y Colombia, y que le permitió a Coca-Cola mejorar la precisión en esos procesos de selección y carga de productos, optimizando la carga en el 80% de los centros de distribución en Brasil. ¿Sí? Allí es un ejercicio de un proyecto empresarial. Allí tenemos también aquí el ejemplo de un proyecto social que tiene que ver con este proyecto que se denomina Vamos Colombia, financiado por Activoca, seguramente con recursos de cooperación de la USAID, y nos habla de que desde el 16 de marzo y hasta desde el 16 y hasta el 19 de marzo
Quibdó vive una minga permanente de 100 voluntarios de la empresa privada, del ejército y de la comunidad, trabajando por el bien común de Bahía Solano, uno de los barrios más vulnerables de la ciudad. Entonces allí tenemos también ya el proyecto, el ejemplo de un proyecto social para que quienes no estén vinculados a esa área también puedan obtener allí un ejercicio de retroalimentación. Eh, Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio de retroalimentación. Ya ahorita te damos la palabra muy cercana, Fabio Bedoya, para que también tengas la oportunidad de ejercer allí un ejercicio de retroalimentación. Vamos a hacer aquí unas preguntas y si quieren, aquí vamos a tener la oportunidad también de retroalimentarnos. Vamos a darle la palabra a una persona por pregunta. Marta, de Marta Coloma. Luego vamos a hablar de esa metodología para reconocer causas y efectos. Vamos en esta fase de la formación. Más adelante vamos a responder tu pregunta, por eso no la respondo en este momento, pero no te preocupes que sí la vamos a tocar. Entonces, aquí hay unas preguntas. Si quieren, tómense unos 7 minuticos, es decir, a las 8:42 vamos a hacer el ejercicio. A ver, vamos a dejar las preguntas. Permítame un segundo. Vamos a colocar aquí unas preguntas en el chat y nos vamos a abrir un momentico, unos 8 minuticos por sala, para que tengan la oportunidad de intercambiar entre ustedes unos 8 o 10 minuticos. Vamos a abrir, tenemos aquí unas 300 personas. Vamos a abrir unos grupos para que tengan la oportunidad allí de interactuar en esos grupos. Vamos a ver, como les digo, vamos a irnos 10 minuticos para que tengan la oportunidad de interactuar entre ustedes y volvemos a, este, a esta sala. Entonces, 10 minuticos vamos a estas salas independientes. Yo voy a ir pasando por las salas y lo que vamos a hacer es responder en estas preguntas. Las vamos a hacer como un análisis, vamos a intervenir en estas salas, cada una de las personas que hacemos parte de este proceso de formación. Me perdí, me perdí. Está cocinando, me está bañando 2 veces, ya me 2 veces seguidas. Baño un día cada 20 días. Hola. Hola. Bueno, muy bien. Ya tuvimos el tiempo para conversar, para conocernos un poco con los compañeros. Vamos a proceder en este momento a darle la palabra a la doctora Beatriz y ya damos la finalización de la clase. Adelante, doctora Beatriz, tiene la palabra. No tiene una extensión que tenga 3 entradas. Me la prende, La creación de un emprendimiento, Fíjate que, ¿cómo lo mire, seguro? tenía Ujú. 3 guías grandísimos. Esta tiene 3 Gracias. entradas. Sí. Buenas noches. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Beatriz Ramos. Les agradezco por favor a las personas que tienen encendidos sus micrófonos.
para que por favor los apaguen. Creo que ya terminaron la socialización según lo que le entendí al ingeniero. Bueno, yo estoy aquí básicamente para hablarles de dos cositas, porque han habido muchísimos interrogantes o muchas preguntas acerca del proceso de certificación. Ustedes fueron convocados a una formación, material de estudio y clases grabadas gratuitas. Bueno, para que eso por favor lo tengan en cuenta. Las personas que están interesadas en gestionar su certificado lo pueden hacer a partir del día de mañana. Les voy a mencionar cómo pueden hacer esa gestión. Igual a medida que vayan viendo o se vayan presentando inquietudes respecto a eso, por favor les agradezco que me lo escriban a través del grupo de WhatsApp, perdón, del chat de Zoom. Bueno, voy a enviarles nuevamente, primero que todo, el link del grupo académico. En ese grupo académico van a encontrar las clases grabadas y el material de estudio. Hasta ahora lo único que se ha subido ha sido la grabación de la clase de ayer. El material todavía no se ha subido porque el ingeniero de pronto tiene algo más que anexarle, aunque ya tiene su link listo, porque ya nosotros habíamos hecho un programa en el mismo tema hace 15 días. Entonces, pues ya el link está prácticamente nutrido. No sé si de pronto tenga que hacerle algún ajuste, si él lo va a hacer, pues esperamos de que ya lo haga pronto y podamos subir ese link de materiales al grupo académico. En ese momento ustedes han recibido la clase grabada de la primera jornada que fue ayer. La recibieron también en su grupo inicial, que fue donde los convocaron para que pudieran estar en este diplomado. Pero vamos a finalizar teniendo un solo link de clases grabadas y ese link no va a ir a sus grupos iniciales, sino que va a ir a este grupo académico. Recuerden también que a ustedes no se les pide que envíen ningún código, que se agreguen a ningún otro grupo, solamente el que yo les estoy enviando a través de este chat de Zoom. Porque resulta que nosotros hacemos publicaciones, así como lo hace cualquier empresa o cualquier persona natural, hacen convocatorias por redes sociales y pues es mucha gente la que se agrega. Y algunas personas a esos grupos de WhatsApp y algunas personas lo que hacen es con esos códigos o con esos links que piden, hackearles de pronto su WhatsApp. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, eso no lo vayan a hacer porque nosotros no pedimos códigos y no pedimos link. A menos de que ustedes nos aborden y nos pidan a nosotros algún link, puede ser de este grupo académico o de cualquier otra cosa que de pronto tenga que ver con el diploma. Pero a menos de que ustedes nos aborden, de resto no lo hacemos. Bueno, lo del proceso de certificación se maneja de la siguiente manera. Esto es únicamente para las personas que están interesados en obtener su certificado. El pago o el aporte que hacen a la corporación básicamente es para que, bueno, en retribución a ustedes se les entregan los certificados, pero para nosotros es importantísimo porque hace que la gestión de estos diplomados sea constante. Ya llevamos 25 años en el mercado trabajando exactamente igual, que sea constante y poder nosotros continuar con la gestión de esas capacitaciones gratuitas. Entonces, ¿qué van a recibir para las personas que van a hacer el aporte? Reciben un certificado por 140 horas a nivel de diplomatura en formulación y gestión de proyectos según el marco lógico. Y por un pronto pago que es para el lunes 24 de marzo. En el brochure que ustedes tienen de su información aparece viernes 21 de marzo, pero como iniciamos un día luego, nos cedieron esa fecha de pronto pago para el lunes 24 de marzo. Adicional, van a recibir un certificado por 40 horas en estudio legal en gestión de proyectos, marco lógico. Esta temática o este curso va inmerso dentro de los módulos del diplomado, o sea que es como si certificáramos un módulo adicional. Perdón, uno de los módulos que tenemos dentro del diplomado. O sea que no van a haber ninguna clase adicional. ¿Qué valor tiene? Son 120.000 pesos para las personas que residen en Colombia y $34 para las personas que residen fuera de Colombia.
El día de mañana, los asesores, recuerden que son 2 asesores que tienen en su diplomado. Está Mayra Alejandra Ramos y está Fabio Mauricio Ceballos. Son los 2 únicos asesores que tienen. Con ellos aparecen en sus grupos de WhatsApp. Vamos a ver, porque es que no me acuerdo cuáles son los grupos de WhatsApp. Ya les digo cómo aparece, en qué grupo aparece Mauricio y en qué grupo aparece Mayra. Mauricio aparece en MA y MB, formulación y gestión de proyectos, y Mayra Alejandra aparece MC y MD. Así aparecen los grupos y son los administradores de sus grupos, aparecen como administradores. Vamos a ver qué preguntas hay por acá. ¿Qué valor tiene con fecha de inicio de cuándo? Con fecha de terminación de secundaria. Las fechas sale la fecha de inicio. Ay, perdónenme un momento, yo reviso bien. Los certificados están saliendo con fecha de inicio y fecha de terminación según cómo aparezca la programación. Es la que vamos a ver, porque necesito ver si me pueden homologar en mi universidad por una materia electiva. Ok. Sí. Aparecen los 9 días, pero si solicita la universidad, porque por lo general lo hacen de esa manera, solicitan verificación del certificado, porque eso no es un título, es un certificado de asistencia. Todo lo que tiene que ver con educación informal reglamentado ante el Ministerio de Educación Nacional aparece como certificado de asistencia al diplomado en formulación y gestión de proyectos, marco lógico por 140 horas. Cuando solicita la universidad o la empresa donde ustedes presenten dentro de su currículum para que puedan ejecutar la verificación, nosotros les explicamos porque obviamente aparecen 9 días, que es durante el tiempo que van a aparecer aparecer la fecha de inicio y de finalización, aparecen 140 horas certificadas. Siempre se les argumenta que eso es un trabajo autónomo y ustedes van a tener la posibilidad de revisar dentro de su tiempo todo lo que tiene que ver con el material de estudio y las clases grabadas. Nos deja los datos de valores por este medio. Bueno, ya el ingeniero es... Ah, no, ya escribieron, sí. 120.000 pesos colombianos, 34 dólares, sí, para las personas que viven fuera de Colombia. De hecho, les voy a dar de pronto algunos valores para las personas que estén interesados en pagar el diplomado, el certificado del diplomado, perdón. Pues las personas que viven fuera de Colombia. Entonces, en quetzales serían... Ay, perdón, que esto se me dañó, se me bloqueó. Un momentito. Ah. En quetzales son 262 quetzales. En pesos dominicanos, 2.143. En lempiras, 871. En Córdoba, 1.250. Uy, espérenme, yo voy a cerrar esta puerta porque los perros no me dejan abrir. Qué pena. Lempiras, 871. Córdoba nicaragüense, 1.250. Pesos mexicanos, 681. Sol peruano, 123. Bolívar venezolano, 2.283. Peso chileno, 31.179. Colón, 16.947. Bueno, no sé si me haga falta algo más, pero creo que no. Bueno, ¿qué más hay por acá? El pago del certificado, ¿cómo sería y qué pasa si no se alcanza a consignar el 24? Bueno, lo que les estoy mencionando es que ustedes lo pueden hacer hasta el último día de clase. Pero con el pronto pago para el 24 de marzo reciben un certificado adicional, o sea, recibirían 2 certificados. Uno del diplomado y el otro del curso
por 40 horas. Forma de pago, Asunción de la Cruz. Mañana les van a enviar sus asesores las formas de pago a través de los grupos de WhatsApp. Pues está preguntando que si se tiene algún link donde se pueda hacer la inscripción al curso. No sé a cuál curso se refiere. Si hablan del curso adicional, ya les mencioné que ese certificado que les van a otorgar adicional por el pronto pago, la temática está inmersa dentro de los módulos del diplomado, o sea, no van a ver nada, ninguna otra clase adicional, porque es como si se certificara uno de los módulos del diplomado de manera adicional. Y si uno pide, lo suben al y si uno pide certificado, lo suben al sistema. Bueno, Yuli, claro que sí, nosotros, la corporación maneja una plataforma donde van compilados todos los certificados que expide y se expiden a través de una plataforma. A ustedes les va a llegar un link para que lo puedan descargar. Justin, Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Bueno. Aquí preguntan que si no puedo asistir a la clase de ayer, ¿hay algún inconveniente para la certificación? No, María Victoria, ustedes van a tener las clases grabadas. Precisamente hay muchas personas que hacen el diplomado de manera asincrónica. Asincrónica es que ustedes, como pertenecen al grupo académico, tienen las clases grabadas y tienen el material de estudio. Esto es un trabajo autónomo, no solamente se van a quedar con la clase que va a dictar el docente, sino que van a tener la posibilidad de que revisen este material en su tiempo libre, además de las clases grabadas si no las han podido ver en vivo. Bueno, ¿qué más hay por acá? En caso de que no podamos adquirir los certificados, ¿cómo se valida la asistencia? Porque sin el certificado. No hay link de asistencia. Yo también ayer les había dicho, no hay link de asistencia por la misma razón. Hay muchas personas que lo realizan de manera asincrónica, no asisten a la clase en vivo porque no tienen tiempo, porque no pueden, porque están ocupados, porque trabajan, pero sí están interesados en recibir la capacitación. Y muchas personas se certifican. Como es un trabajo autónomo, ya depende de ustedes el tiempo que dispongan para hacerlo. Bueno. En el caso de quienes no, pues, para las personas que viven en Cuba, Jaime, si usted vive en Cuba, no sé cuánto será el aporte, pero bueno, las personas que viven fuera de Colombia, se les da varias opciones de pago. Está Western Union, PayPal, MoneyGram o a través de un link de pago para que lo puedan hacer con tarjeta de crédito o débito. Ya depende de ustedes, lo que ustedes decidan. Asimismo se les envía el dato. Y para las personas que viven en Cuba, su moneda local son 815. El certificado se expide con fecha o con horas, con fechas y con horas, así como les dije cómo se iba a expedir. Bueno, creo que ya resolví dudas. Aquí hay varias preguntas que ya he contestado. Dolly Acevedo. En el caso de Colombia, la corporación está registrada ante el MEN y por ende la certificación tiene ese respaldo. Bueno, Dolly. Respecto a la parte legal, igual también se los expliqué ayer, pero quiero que les quede claro lo siguiente. Todas las instituciones, universidades, corporaciones que capaciten y dicten y certifiquen, perdón, educación informal, como en este caso los diplomados, estamos reglamentados ante el Ministerio de Educación Nacional. Llámese universidad, corporación, institución o instituto, perdón. Todos estamos reglamentados ante el Ministerio a través del mismo decreto. ¿Qué es lo que nos pide? Simplemente que nosotros en las capacitaciones que dictemos siempre haya un docente competente y nosotros por lo general, siempre, por no decir lo que por lo general, siempre manejamos docentes mínimo con especialización en el tema que están dictando durante el diplomado.
El decreto habla de que usted puede, o como institución, como corporación o como universidad, puede capacitar de manera virtual, presencial, online, como lo quiera hacer. Lo importante es que eh, el material o la capacitación le llegue al estudiante para que la pueda recibir. Muchas gracias, el proceso. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Al examen para certificarse? No. Axel. Los diplomados no son evaluables. Bueno, realizan actividades. De pronto alcancé a ver hoy al ingeniero Ricardo que los hizo conformar grupos como en unas salas. No sé realmente cómo vaya a manejar o cómo lo esté manejando, pero por lo general hacen actividades. Bueno, esas actividades pues obviamente las pueden socializar porque pues es importante también que ustedes participen. Bueno, enviar, les voy a enviar nuevamente el link del grupo oficial, perdón, del grupo académicos que antes se llamaba grupo oficial, del grupo académico para que por favor se agreguen. Y les voy a enviar el número de WhatsApp mío. Si necesitan alguna cosa, pues necesitan resolver alguna duda administrativa, con mucho gusto yo les resuelvo. Matthews, no se ha terminado la clase todavía. El ingeniero me dio un espacio para poderles resolver dudas acerca de lo administrativo porque hay muchas personas que estuvieron con dudas acerca del proceso de certificación sobre todo y le estamos resolviendo esas dudas. Pero ya me voy a despedir de la sala para que ustedes continúen con su clase con el ingeniero Ricardo. Bueno, aquí les dejo mi número de WhatsApp. Si tienen alguna duda administrativa, con mucho gusto. Académico no manejamos nada, solamente con el ingeniero. Mario Bolaños pregunta que si este diplomado tiene créditos. Bueno, por lo general los diplomados, todas las capacitaciones de educación informal, cuando usted va a presentarse en el sector público, lo que hace es sumar puntaje. Entonces, suma puntaje con el número de horas que se certifique. Para escalafón, no escalafona. Usted no escalafona, sino con especializaciones, posgrados, maestrías, pero con educación informal no escalafona. Le sirve de puntaje, pero escalafón no. Profe, ingeniero, muchas gracias por el tiempo, gracias a ustedes por dejarme intervenir, por poderles resolver dudas y cualquier duda que tengan administrativa, con muchísimo gusto en mi número de WhatsApp. Que tengan buena noche y bendiciones para todos. Muchas gracias, doctora Beatriz. Vamos a proceder a darle la palabra a Fabio Bedoya, que está pendiente de hablar hace un rato. Entonces ya te activamos el micrófono, ya solo tienes que darle aceptar y ahí ya puedes hablar. Aló. Adelante, Fabio. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Desde la clase de ayer les estoy dando como el agradecimiento también pues como a la Corporación Internacional de Líderes y a usted, profe, pues como por el acompañamiento. Genial pues la metodología que utiliza. Yo quiero compartirles o dejarles más bien como dos preguntitas que tengo allí, pues de las tantas que han surgido. Y pues para no extenderme mucho, las comparto una vez. La primera es la siguiente. A la hora de hacer el presupuesto, ¿cómo se calcula la carga prestacional del proyecto? Esta es una pregunta que se convierte en un rompecocos para las personas que en los proyectos donde se va a contratar al personal, digamos, mediante contrato, muchas veces puede generar cierto dolor de cabeza, ¿cierto? Más pues si no se tiene pues como algún conocimiento allí en lo que tiene que ver con proceso eh, de nómina, ¿sí? Y la siguiente, ¿para cuándo se tiene previsto iniciar los ejercicios de formulación del proyecto? Lo que pasa es que para mí el ejercicio, digamos, de aprender haciendo me parece fundamental, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues que tenemos solo 9 días prácticamente, entonces me gustaría mucho pues como avanzar lo que más pueda en un ejercicio específico y pues más que cualquier otra cosa,
compartir mucho con los compañeros, que se vinculen al ejercicio que vayamos a hacer. Esa sería mi acotación por el momento. Una feliz noche para todos. Gracias, Fabio, por tu participación. Bueno, aquí hay dos temas que tú planteas. El primero tiene que ver con los costos de personal y toda su carga prestacional. Dependerá del tipo de contratación, ¿no? Normalmente en estos proyectos se contrata mucho por servicios. De hecho, he visto proyectos donde contratan personal a 3 meses y vuelven y contratan por otro tiempo y vuelven y contratan, sí, por un tiempo adicional, 3 meses primero, luego otros 3 meses, luego 6 meses. Es decir, depende mucho, digamos, de cómo quieran realizar la contratación. Normalmente lo que he visto y de acuerdo a la contratación en Colombia, como te digo, contratan es por servicios, entonces no lleva carga prestacional. Eh, digamos que no es que no se pueda hacer, pero no es la forma más utilizada, precisamente, digamos, porque los tiempos son muy restringidos. Entonces, entrar tú a contratar a una persona que de pronto eh, no te cumple, digamos, con el perfil o no te cumple con compromisos y demás, es complejo. Entonces, normalmente lo que hacen para gestionar ese riesgo es hacer contratos a 3 meses y hacerte un seguimiento estricto. Entonces, si ya en los 3 meses no cumpliste, o sea, es decir, te van haciendo seguimiento y te pagan contra entregables. Si no cumpliste, los entregables no te pagan y simplemente contratan a una persona y finalmente lo que habrás perdido son 3 meses. Entonces, si necesitan contratar a otra persona para lograr los resultados, lo hacen de esa manera. Ahora, finalmente, si decides contratar, lo que pasa es que es muy complejo realizar una contratación que lleve consigo todo el tema de prestaciones porque, digamos, un proyecto se puede parar por múltiples circunstancias, digamos que es lo que hace uno de suspender el proyecto, que eventualmente puede ocurrir. Entonces te toca entrar a suspender contratos y demás, y no es que no se pueda hacer, porque eventualmente con un contrato de servicios también hay que hacerlo, pero pueden haber allí unos compromisos de por medio que se pueden entrar a volver complejos en términos del pago en términos del pago de lo que tiene que ver con todas las prestaciones. Entonces mi sugerencia es no realizarlo, sin embargo aquí en Colombia pues uno lo calcula más o menos como el 1.5, el salario, digamos que uno establece multiplicado por el 1.5 normalmente le cubre prestaciones sociales, ¿sí? Entonces es lo que normalmente, digamos, uno plantea en esos ejercicios, pero te lo digo que Fabio, no he visto en proyectos la contratación de esas características, ¿sí? Pero pues digamos que atendiendo tu pregunta, esa sería la forma como se le daría tratamiento. Por otro lado, ¿cuándo empezamos a hacer el ejercicio práctico de los proyectos? Todos los días. Hoy que simplemente estábamos haciendo como este ejercicio de reconocimiento y de preguntas y demás, pues se hizo este ejercicio de estas características. Pero todos los días vamos a hacer procesos de talleres y mi sugerencia es aquellos que sienten que están avanzados en los temas, trabajen los proyectos en los que ya tengan de pronto alguna idea, algún proceso avanzado y vamos haciendo el ejercicio de retroalimentación. Como les digo, yo me tomo el tiempo para hacer la retroalimentación absolutamente de todas las participaciones para que todos quedemos muy tranquilos. Entonces, bueno, sin embargo, hoy ya son las 9:30 de la noche. Yo les planteo que hagamos la retroalimentación el día de mañana del taller de hoy. Simplemente damos la participación a 5 personas y avanzamos rápidamente con la temática, de manera tal que podamos ir avanzando también, digamos, a medida que nos vamos comunicando, pero que también vayamos avanzando en la temática para que todos nos sintamos muy conformes. Entonces, nada, bueno, yo por hoy les agradezco enormemente su tiempo, su participación, el tiempo, digamos, mío también lo dedico con mucho cariño y aquí voy a estar para que podamos seguir trabajando de la mejor manera en estos procesos de construcción colectiva con todos ustedes. Entonces, un fuerte abrazo para todos y que tengan una excelente, excelente noche. Nos vemos mañana.